La lluvia caía, como si el cielo quisiera lavar una memoria que se niega a marcharse. En la hacienda San Jerónimo, a un día de camino de Ouro Preto, el aguacero tejía hilos plateados entre las camelias del jardín, y cada gota parecía pulsar la misma nota grave que dormía en el piano del salón. Marina Valenza, viuda a sus 38 años, sostenía una carta sin sello junto a la ventana entreabierta. El papel olía a humedad y a promesas que nunca llegaron. Sus dedos, de primor antiguo y disciplina reciente, temblaron apenas al rozar el retrato ovalado de su difunto esposo que dominaba la pared central. En su marco de madera oscura, él la observaba con esa severidad que la había acompañado aún después del luto. «No llueve para siempre», murmuró Marina como si hablara con la casa, con el retrato o consigo misma. El corredor de azulejos portugueses devolvió su voz en un eco dócil. La hacienda, que alguna vez vibró con visitas y bailes, se sostenía en un equilibrio frágil. Cosechas irregulares, cuentas por pagar, rumores sobre la inminente venta de un potrero cercano. Desde la abolición, el ritmo del mundo parecía otro. Los viejos señores, sin saber adaptarse, mascaban nostalgia con la misma obstinación con que el ganado arrancaba la hierba mojada. Marina lo sabía. Había heredado deudas tanto como silencios. En el piano descansaba una partitura amarillenta. Valsa da Chuva. Había anotado a lápiz cuando aún creía que la música podía reparar las grietas de un matrimonio de Mindumesen. Apariencias. Cerró los ojos y escuchó, más allá del rumor del agua, el latido de su propia voluntad. Era fuerte, aunque le doliera admitirlo. Sensible, aunque la hubieran entrenado para no llorar delante de nadie. Y marcada por una pérdida que ni los rosarios ni los pésames lograron domesticar. Doña Severina, la gobernanta, apareció en el umbral con su llavero tintineando como un campanario pequeño. «Señora», dijo con una inclinación mediana, «el administrador insiste en verla. Dice que no puede esperar». «Dígale que espere», respondió Marina sin apartar la vista del jardín. «Hay cosas que conviene mirar desde la lluvia». «La gente habla», advirtió Severina apretando los labios. «Y cuando la gente habla, la reputación paga los platos rotos». Marina sonrió con esa cortesía que a veces protege más que un paraguas. «Las lenguas se cansan antes que las raíces, doña Severina». Severina desapareció como una sombra obediente, no sin antes echar una ojeada censora al retrato del difunto, el verdadero guardián de la casa. Marina dejó la carta sobre el piano y recorrió el salón. Los mármoles mostraban su desgaste noble, las cortinas un lujo fatigado, y sin embargo todo guardaba un orden que solo ella sostenía, una música secreta que la mantenía en pie. En el jardín, las camelias, esas flores tercas que florecen cuando el mundo parece vencido, inclinaban sus cabezas bajo el peso del aguacero. Marina empujó la ventana y dejó que el aire fresco borrara el perfume rancio del salón. Pensó en escribir, no a alguien en particular, sino a esa parte de sí misma que había aprendido a caminar sola. «Querida Marina», se dijo en silencio, «no confundas resignación con paz». Entonces, como si la lluvia hubiera escuchado su pensamiento, una carreta se detuvo frente al portón de hierro forjado. Un cochero golpeó el barro de sus botas. Desde el interior descendió un hombre alto, de porte sobrio bajo un sombrero negro. Traía consigo un paraguas y un silencio pesado, el de quienes han visto más de lo que cuentan. «¿Quién será?», preguntó Marina sin esperar respuesta. El retrato, inmóvil, no dijo nada, y el piano, aún cerrado, pareció respirar. El desconocido cruzó el portón con paso medido, dejando atrás la cortina de agua como quien entra a una iglesia. Cuando se quitó el sombrero, la lluvia le peinó hacia atrás el cabello oscuro y dejó al descubierto un rostro marcado por la vigilia y la disciplina. No era joven, tampoco viejo. Estaba en esa edad en que la voluntad aprende,
a convivir con la culpa. Doña Severina se adelantó con la prisa de un soldado. «¡Su nombre!», demandó, ciñendo el chal como si fuera una armadura. «Rafael de Alencar», respondió él, «juez de paz de la comarca y síndico provisional de las hipotecas rurales. Vengo por asuntos de la hacienda San Jerónimo». La palabra hipotecas chocó contra los marcos dorados del salón como un plato roto. Marina, aún junto al piano, sintió un frío que no venía de la lluvia. La carta sobre la tapa, con su borde humedecido, parecía de pronto una mordida en el silencio. «Hágalo pasar», dijo ella, y su voz no tembló. Rafael dio 2 pasos dentro del salón y se detuvo ante el retrato del difunto. Lo observó con una cortesía antigua, de esas que se reservan para los muertos y los jueces. «Barón Valenza», murmuró, como quien repasa un expediente. «La ciudad entera lo recuerda». «La ciudad entera recuerda lo que le conviene», replicó Marina acercándose. «Soy Marina Valenza. Bienvenido a San Jerónimo». Él inclinó la cabeza. En su gesto había respeto y un cansancio que no pedía permiso. A su espalda, el jardín se agitaba bajo la lluvia. Las camelias, obstinadas, brillaban como una audiencia silenciosa. «Lamento venir en estos términos», dijo Rafael, «pero es necesario regularizar la situación de la hacienda. Los atrasos del último año y el pagaré que venció anoche». Un relámpago lejano delineó las cortinas. La palabra «venció» se quedó flotando entre el piano y el retrato. «Mi difunto esposo dejó deudas», admitió Marina, «pero también dejó tierra y cosecha. Si la lluvia cede, la molienda comenzará en 2 días». «La lluvia no firma recibos, señora Valenza». Doña Severina carraspeó con el énfasis de una objeción. «Aquí nadie viene a faltarle el respeto a la señora», dijo, «mucho menos con zapatos embarrados». Rafael miró sus botas y en un gesto inesperado las limpió en el borde del felpudo. Tenía manos de hombre acostumbrado a escribir y a ensillar. Dedos largos, nudillos firmes, una cicatriz pálida junto a la muñeca. «No vine a ofender», dijo con calma. «Vine a hablar con claridad. Si en 15 días no se cubre el pagaré, la banca transferirá el potrero del norte a subasta. Yo mismo debo certificarlo». La lluvia aflojó un segundo, como si se tomara aliento. Marina abrió el piano sin tocarlo. La tapa emitió un suspiro de madera. Miró de reojo la carta sobre la partitura, la letra minúscula, la firma ausente, el mensaje tan breve como un latigazo. «No esperes milagros», decía. «¿Y si en 15 días hay cosecha?», preguntó. «¿Y si la molienda nos devuelve el aire?». «Entonces mi informe reflejará su esfuerzo», contestó Rafael. «Pero la ley no conoce paciencia». «Yo», se interrumpió, como si una palabra vieja le cruzara la garganta. «También perdí lo que importaba cuando confié en el tiempo». Sus ojos, por un instante, no estuvieron en la hacienda, sino en otro puerto, quizá en otra enfermedad, quizá en un cuarto con olor a tintura y a piano cerrado. Ese dolor no era impostura. Marina lo reconoció como se reconoce un espejo empañado. «La ley y la compasión no son enemigas», dijo ella, casi en un susurro. «No», admitió él, «pero rara vez llegan juntas». El reloj de pared marcó una hora indecisa. Afuera, la lluvia volvió a apretar. Un trueno suave caminó por los corredores. Doña Severina, erguida en su vigilancia, lanzó la puntada final. «La gente hablará si lo ven aquí tantas horas». «La gente siempre habla», dijo Rafael, mirando de nuevo el retrato. «Yo solo pido que, si hablan, digan que vine a cumplir con mi oficio». Marina sostuvo su mirada. Entre el piano y la lluvia quedó tendido el conflicto, como una cuerda tensa. Él traía la fuerza de la ley y la sombra de su propio naufragio. Ella, la dignidad de quien ha aprendido a perder sin entregarse. Y el jardín, con sus camelias rendidas, pareció escuchar el primer acorde de una música que aún no se atrevía a nacer.
Durante los días siguientes, la lluvia se volvió rutina, una respiración constante sobre los tejados de la hacienda. Rafael permanecía en una habitación de huéspedes, revisando documentos y balances a la luz de un candil, mientras Marina, desde el salón, intentaba hacer sonar el piano, aunque cada nota le pesara como si la tocara con el alma. El deber los unía en la misma casa, pero el silencio los separaba más que las paredes. Una tarde, mientras Severina contaba el inventario en la despensa, Marina entró al despacho con una bandeja de café. «Dicen que el juez de paz no duerme», dijo con una media sonrisa. «Quizá el café ayude». Rafael levantó la vista. La llama de la lámpara tembló entre ellos. «Dicen tantas cosas», respondió, «pero pocas son verdad». El aroma del café llenó el cuarto. Afuera, el jardín empezaba a florecer, y las camelias parecían abrirse solo cuando ella pasaba. «Su jardín resiste mejor que muchas almas», comentó él, mirando por la ventana. «Las camelias crecen donde hay sombra y paciencia», contestó Marina. «Como las mujeres de esta tierra». Rafael guardó silencio. Había en ella una calma que le resultaba incómoda y necesaria a la vez. En su mente resonaban las palabras del informe: propiedad sujeta a embargo. Pero en su pecho lo que resonaba era el eco del piano que la oía tocar por las noches, melodías que hablaban de pérdida y esperanza. Al tercer día, la música lo guió hasta el salón. Marina, de espaldas, interpretaba la valsa da Chuva con una emoción tan contenida que las notas parecían lágrimas. «No sabía que aún tocaba», dijo él desde el umbral. Ella giró despacio. «Hay cosas que se olvidan solo para sobrevivir, pero luego vuelven a buscarte». Él avanzó un paso, dudando. «Esa melodía, mi esposa solía tocarla», murmuró. «Murió hace 3 años, en Recife. Desde entonces no escuchaba el piano sin sentir culpa». Marina bajó la mirada. «Yo perdí a un marido, pero no al silencio que dejó. Quizá por eso la entiendo», dijo él suavemente. «Porque ambos seguimos conversando con fantasmas». La confesión quedó suspendida entre los dos, como un hilo, invisible. La ventana entreabierta dejó entrar una ráfaga que apagó una de las velas. En la penumbra, la voz de Marina tembló apenas. «Si la gente supiera cuántas vidas se pierden por obedecer las apariencias». «La sociedad teme más al amor que al pecado», replicó Rafael. Ella sonrió no por coquetería, sino por reconocer una verdad que dolía. El reloj marcó las 9. Doña Severina entró sin anunciarse, su mirada reprobatoria cruzando la estancia como una cuchilla. «Señora, ya es tarde». El sino en Sintú. «Señora Alencar sabrá disculpar», dijo sin mirarlo. Rafael inclinó la cabeza y se retiró, pero al pasar junto al piano, dejó sobre él una pequeña flor blanca arrancada del jardín. Marina la tomó entre los dedos. Era una camelia, húmeda todavía, y al colocarla sobre la partitura, comprendió que aquel gesto era más peligroso que cualquier palabra. Esa noche no pudo dormir. La lluvia regresó, y con ella el sonido de un piano lejano, quizás el suyo, quizás el de su memoria, y la certeza de que algo imposible estaba germinando bajo el barro del deber. Los días se alargaron con la obstinación del verano tardío, y con ellos el rumor. En el pueblo cercano, los vecinos empezaron a hablar de las visitas del juez de paz a la hacienda San Jerónimo. «Una viuda y un hombre del gobierno», murmuraban las lavanderas junto al río. «La ley no perdona las debilidades del corazón», añadía el párroco desde el púlpito. En la hacienda, doña Severina se movía como una centinela. Cada mirada suya pesaba más que una acusación. «La gente empieza a decir cosas», advirtió una mañana, «y cuando las palabras prenden, ni el agua las apaga». Marina respondió sin levantar la vista del bordado. Si la verdad fuera tan frágil como la reputación, no quedaría una sola alma limpia en este valle. Pero aún así, el miedo se coló en su costura. Desde hacía días, Rafael evitaba el salón y se refugiaba entre los archivos del despacho. Había recibido un telegrama del banco.
La orden de embargo se adelantaría. Sus manos temblaban al firmar los documentos y cada firma era una puñalada a lo que ya sentía por ella. Aquella tarde, el cielo se oscureció antes de tiempo. Un mensajero llegó empapado, trayendo consigo la notificación oficial. Rafael la leyó con el rostro en sombras y luego, en un impulso, salió al jardín. Marina lo encontró junto al estanque, bajo la lluvia. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó. «El banco no esperará», respondió él sin rodeos. «He hecho lo que he podido, pero no basta. En 3 días vendrán a medir los terrenos del Potrero Norte». Marina lo miró en silencio, sintiendo cómo la lluvia le calaba el alma. «Entonces lo perderé todo», susurró. «No todo», dijo él, acercándose un paso. «A veces perder lo material es lo único que nos deja libres». Sus ojos se cruzaron. El mundo se redujo al sonido del agua y al temblor que ambos fingían ignorar. «¿Y su deber, juez de paz?», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Qué hará con eso?». Rafael apretó la mandíbula. «Mi deber no debería obligarme a destruir lo que respeto». Desde el corredor, la voz de Severina irrumpió, áspera como un látigo. «Señora Marina, el padre Aguiar ha venido». El sacerdote entró sin esperar permiso, su sotana aún húmeda y la mirada afilada. «Me temo, hija mía, que su comportamiento ha despertado comentarios poco cristianos», dijo clavando los ojos en Rafael. «La moral de una viuda debe ser faro, no incendio». «Padre», intervino ella con calma, «no hay pecado en conversar con quien busca justicia, ni en sentir compasión», añadió Rafael. El cura frunció el ceño. «La compasión, señor Alencar, es virtud cuando no se disfraza de deseo». El silencio posterior fue tan denso que hasta la lluvia pareció detenerse. Marina bajó la mirada, pero su voz fue firme. «He perdido un marido, un nombre y casi una casa. No perderé mi dignidad por los juicios de otros». El padre Aguiar se persignó, lanzando una mirada de reproche a Severina, que asentía en silencio. «Rece, hija mía, rece mucho. El orgullo también condena». Cuando el sacerdote se marchó, la tarde ya había oscurecido del todo. Rafael se quedó bajo el alero, sin atreverse a entrar. «Perdóneme», dijo sin mirarla. «Mi presencia solo empeora lo que ya era difícil». «No, Rafael», respondió ella. «Lo que empeora las cosas no es su presencia, sino lo que siento cuando se va». Él la miró por fin, y en ese instante algo irrevocable se encendió entre ellos, una llama débil, pero real, y justo entonces un trueno desgarró el cielo. Era como si el mundo, testigo de su verdad, le recordara que el amor en su tiempo y lugar seguía siendo una herejía. El amanecer llegó sin canto de gallos. La lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra removida, a algo que había cambiado de forma irreversible. Rafael partió temprano hacia la villa para detener, si aún podía, el embargo. No dejó nota ni palabra de despedida, solo el retrato del difunto, inmóvil, severo, parecía observar a Marina con una mezcla de juicio y misericordia. Doña Severina entró en el salón con los labios apretados. «Se fue sin despedirse, señora. Los hombres que cargan culpas siempre parten antes de explicar», respondió Marina, sin apartar los ojos del piano. «¿Y las mujeres que aman, qué hacen?», preguntó la gobernanta, más madre que sirvienta. «Esperan, aunque sepan que no deben». El día transcurrió lento. El sonido del viento rozando las camelias era lo único vivo en la casa. Marina intentó tocar el piano, pero las manos no le respondieron. Cada tecla le devolvía la misma nota, amarga. Sobre la tapa, la flor que él había dejado, aquella camelia blanca, comenzaba a marchitarse. Esa tarde, un jinete llegó desde el pueblo con un sobre lacrado. «Notificación final», decía el sello. Marina lo abrió sin temblar. El documento confirmaba la pérdida del potrero y, con él, la ruina definitiva de la hacienda San Jerónimo. Durante largos minutos no hizo nada. Solo miró por la ventana el horizonte gris.
Luego, con una calma imposible, dobló la carta y la guardó en el cajón del piano, junto a la primera, aquella que le recordaba no esperar milagros. Al caer la noche, Rafael regresó. Venía empapado, sin aliento, los ojos rojos de insomnio. Intenté detenerlo, dijo apenas entrar. Firmaron antes de que llegara. Entonces ya no hay nada que hacer, susurró Marina. Sí lo hay, replicó él dando un paso hacia ella. Venderé mis tierras o renunciaré a mi cargo. Nadie puede quitarle lo que le pertenece. Marina negó suavemente. No hable así, Rafael. Si renuncia a su deber por mí, no salvará esta casa. Solo perderá su nombre. Y yo no quiero ser la causa de otra ruina. Él la miró con una mezcla de desesperación y ternura. ¿Y si ya lo perdí todo desde que la conocí?, preguntó con la voz quebrada. Marina bajó la mirada, pero no retrocedió. Entonces, déjeme a mí perder lo necesario. A veces el amor también se demuestra sabiendo detenerse. La puerta se abrió de golpe. Era Severina, con el rostro pálido. El padre Aguiar está en el portón con los notarios. Dice que mañana vendrán a inventariar los bienes y que el juez... Calló al verlos tan cerca. Que el juez no debe estar aquí esta noche. Rafael comprendió. Aquel era su último momento juntos. Marina se acercó al piano y sin decir palabra tocó el primer acorde de la Valsa da Chuva. El sonido se elevó como un rezo. Él la observó, grabando cada movimiento, cada respiración. Cuando la melodía terminó, ella le ofreció la camelia marchita. Guárdela, para recordar que lo imposible también florece, aunque sea por un instante. Rafael tomó la flor con manos temblorosas. Volveré, dijo. No puedo dejarla así. A veces, Rafael, susurró ella, no volver también es una forma de amar. Esa noche, el portón de hierro volvió a cerrarse. La carreta se perdió entre los caminos húmedos y en la hacienda solo el eco del piano quedó vivo, repitiendo una melodía que parecía despedirse de sí misma. Pasaron 3 semanas de un silencio tan profundo que parecía oírse. El embargo se cumplió. Los notarios sellaron el potrero. Norte y las mulas del banco arrastraron la valla con el escudo de los Valenza. La hacienda, antes altiva, quedó mutilada en su orgullo. Marina, sin embargo, no lloró. Caminaba entre los pasillos vacíos con la serenidad de quien ha aprendido que la ruina también puede ser una forma de libertad. Una mañana, cuando el sol apenas teñía de cobre los azulejos, doña Severina irrumpió en el salón. «Señora», jadeó, «viene un carruaje por el camino viejo». Marina levantó la vista del piano. No necesitó asomarse para saber quién era. El carruaje se detuvo frente al portón, levantando una nube de polvo dorado. Rafael descendió sin escolta ni uniforme, con la chaqueta abierta y una determinación que no conocía vergüenza. «Vine a entregar mi renuncia», anunció apenas verla. «No puedo seguir firmando sentencias que arruinan inocentes, ni seguir llamando justicia a lo que solo es poder». Marina se quedó inmóvil, el corazón latiéndole en los ojos. «¿Y qué hará ahora, sin cargo, sin tierra, sin nombre?», preguntó. «Vivir», respondió él con sencillez. «Si me permite hacerlo a su lado». Ella quiso responder, pero la voz se le quebró. Lo que había deseado oír tantas veces sonaba ahora como un peligro demasiado hermoso. «No entiendo por qué insiste», dijo al fin. «Ya lo perdió todo por mí». «No, Marina», contestó Rafael acercándose. «Lo perdí por un sistema que confunde obediencia con honor. Lo que encontré fue una razón para empezar de nuevo». Severina, que escuchaba desde el umbral, hizo la señal de la cruz. «Si se quedan, la gente hablará», advirtió, aunque su tono ya no era de censura, sino de resignación. Marina la miró con dulzura. «La gente siempre habla, Severina. Pero, por primera vez, no me importa». Rafael extendió la mano. «Déjeme ayudarla a salvar lo que quede. No por lástima, sino por fe». Ella lo observó en silencio. En su rostro había cicatrices invisibles, del deber, del miedo,
de la soledad, pero en los ojos había algo nuevo. No me salve, dijo, colocando su mano sobre la de él. Camine conmigo. Afuera el cielo se abría por primera vez en semanas. El sol rompía las nubes bañando de oro las camelias del jardín. Rafael soltó una leve risa, mezcla de alivio y asombro. ¿Escucha?, preguntó. Hasta la lluvia se rindió. Marina asintió. No se rindió Rafael, descansó, como nosotros. Se acercaron sin urgencia, sin miedo. Fue un gesto sencillo, humano, más promesa que pasión. Un abrazo largo, con el aroma del jardín y del café recién hervido llenando el aire. Doña Severina, que fingía ordenar los floreros, murmuró para sí: Dios los perdone, pero ojalá no los separe. Y por primera vez en mucho tiempo, el piano sonó sin melancolía. Las notas subieron por las escaleras, tocaron el retrato del difunto y salieron al jardín, donde el viento las llevó hacia el potrero perdido, como si la música lo reclamara de vuelta. El tiempo pasó, y la hacienda San Jerónimo renació sin fastos ni heráldicas, pero con una paz desconocida. Las camelias crecieron más densas que nunca, trepando sobre los muros caídos, cubriendo las grietas que antes dolían a ruina. Marina y Rafael vivían allí, sin títulos ni sirvientes, con las manos gastadas y el corazón en calma. Los vecinos al principio cuchicheaban al ver al antiguo juez trabajando la tierra junto a la viuda Valenza. Luego, poco a poco, dejaron de hacerlo. Algunos incluso acudían a pedir consejo, porque en la casa donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban risas y un piano que volvía a sonar cada tarde al caer el sol. A veces, cuando el viento traía olor a lluvia, Marina abría el cuaderno donde guardaba las cartas, la del banco, la del marido muerto, la del adiós no escrito, y añadía una nueva. Querida Marina, escribía, aprendiste que el amor no es redención ni castigo, es solo una manera distinta de quedarse. Rafael, desde el porche, afinaba una vieja guitarra que había encontrado en el desván. Cada nota parecía hablarle de caminos no tomados, de heridas que al fin habían cicatrizado. ¿Sabe qué pienso, Marina?, preguntó una tarde, sin dejar de mirar el horizonte. ¿Qué, Rafael? Que la justicia no está en los tribunales, sino en los ojos de quien perdona. Ella sonrió, y el brillo de su mirada bastó para que el mundo pareciera justo, al menos por un instante. Entonces, dijo, somos inocentes. En el salón, el retrato del difunto aún colgaba, pero ya no imponía sombra. Parecía parte del pasado, no su guardián. Y en el piano, sobre la partitura amarillenta, descansaba una camelia fresca, blanca, recién cortada. La lluvia volvió una noche, mansa, sin tormenta. Cayó sobre los techos nuevos, sobre el jardín y sobre el potrero, que ya no era propiedad de nadie, sino del tiempo. Rafael se levantó, fue hasta el piano y tocó por primera vez junto a ella. Sus manos, distintas y complementarias, tejieron una música que no hablaba de pérdida, sino de permanencia. El amanecer los encontró así, ella sonriendo entre notas, él mirando cómo la luz nacía sobre el campo. Y en ese silencio lleno de música entendieron que la vida, cuando se atreve a empezar de nuevo, también sabe ser misericordiosa. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos acompañas. Tu comentario ayuda a que más almas encuentren esta historia de amor, lluvia y redención.